Buenas tardes, profesora. A continuación le muestro mi videoclip sobre las preguntas problematizadoras y el resumen de la literatura de la independencia. 1. ¿Cómo promueve la literatura los ideales de la libertad? La literatura promovió los ideales de la libertad a través de sus escritos. Los géneros más importantes de la época fueron el ensayo y los artículos de prensa a través de los cuales se publicaban las ideas independentistas y se expresaba el descontento de los criollos por los abusos del régimen español. Los periódicos de la época eran de corte político y los principales colaboradores de las publicaciones eran criollos que posteriormente se convirtieron en próceres de la independencia. 2. ¿Cómo construye nación la literatura? La literatura construye nación a través de sus escritos y sus escritores, ya sean novelas, ensayos, cartas, oratorias y la lírica. La literatura es la expresión de una nación y cada obra literaria habla, cuenta, atesora sentimientos, pensamientos y conocimientos sobre la nación, donde se crean por lo general los escritores en sus escritos describen ciudades y países de los cuales nos sentimos orgullosos y nos gustaría conocer. 3. ¿Cómo reflexionar y transformar nuestro comportamiento? A través del conocimiento podemos reflexionar y transformar nuestro comportamiento. Ese conocimiento para reflexionar y transformar nuestro comportamiento lo podemos adquirir a través de la lectura. Cuando lees adquieres conocimiento que de una u otra manera deben transformar tu comportamiento. 4. ¿Cómo se representa una comunidad? Una comunidad se representa a través de su gente, su cultura, su tradición, sus gustos, sus creencias, sus valores, su religión y su ubicación geográfica. 5. ¿Cómo integrar el conocimiento de nuestros pares? El conocimiento de nuestros pares se puede integrar a través del diálogo, la práctica y el trabajo en grupo. Es decir, si vamos a hacer un determinado trabajo, todos debemos dialogar sobre lo que vamos a hacer y cada uno debe tener claro lo que debe hacer y cómo el trabajo de los demás para que haya una integración de los conocimientos. Y luego se pasa a hacer el trabajo, que es la parte práctica, donde nos podemos dar cuenta si hay o no hay una integración del conocimiento. Continúo con el resumen de la literatura de la independencia. Por los caminos de la sabiduría. El siglo XVI fue una época crucial para los escritores, maestros, políticos, científicos y exploradores saber cuáles eran las fronteras de nuestro territorio. Esto también resultaba ser muy importante a la hora de estudiar la flora y fauna, además de que para hacer un catálogo de todas las especies de plantas y animales que habitaban la Nueva Granada, para dibujar mapas y publicar periódicos y libros, había que solicitar el permiso de la corona española. Otros protagonistas de la literatura de la independencia. Jorge Tadeo Lozano, 1771 a 1816. Nació en Bogotá y fue uno de los investigadores más extraordinarios de la época y fue uno de los promotores más importantes del periodismo. Fundó los periódicos Correo Curioso, Erudito Económico y Mercantil de Santa Fe, junto a su primo José Luis Azuloa y el Anteojo de Larga Vista junto con José Ángel Manrique. Antonio Nariño, 1765 a 1823. Tuvo una brillante carrera militar y colaboró en publicaciones periodísticas, especialmente en el papel periódico de Santa Fe. Su traducción de los derechos del hombre y del ciudadano en 1794, y fue el fundador de una de las tertulias literarias más reconocidas de Santa Fe, de Bogotá, el Arcano de Filantropía. Camilo Torres Tenorio, 1760 a 1816.
Fue uno de los escritores y políticos más importantes de la época. Escribió uno de los textos más importantes para el curso de la independencia durante la primera mitad del siglo XIX, el Memorial de Agravias, y escrito en 1809. José Fernández, Madrid, 1788 a 1830. Nació en Cartagena de India y adelantó la mayor parte de su formación académica en Bogotá, en donde se unió al movimiento independentista de la provincia de Cartagena. Sus obras más conocidas fueron el teatro Guatimoc, tragedia en 5 actos que se estrenó en poesía, y La muerte del coronel Girardot y a los libertadores. Prensa y literatura, voces de la independencia. La prensa neogranadina surge durante la primera mitad del siglo XIX, con el propósito de publicar los conocimientos de los hombres ilustrados, promover la economía y modernizar las artes y las letras. La gran mayoría de los periódicos de la época eran de corte político. Los principales colaboradores de las publicaciones periodísticas eran miembros de la élite del Virreinato de Nueva Granada. Las reformas educativas. En Europa, la aparición del protestantismo contribuyó a separar el conocimiento científico de las creencias religiosas. La aplicación del método científico cartesino, la observación y la experimentación se convirtieron en las directrices del desarrollo científico de la época. El dominio de la naturaleza. José Celestino fue el director principal de la expedición botánica, y gracias a la expedición se clasificaron 20.000 especies de plantas y 7.000 especies de animales. La influencia europea. El neoclasicismo surge como un movimiento estético en Europa que posteriormente se extiende hasta las colonias americanas. Buscaba reivindicar la tradición grecorromana y difundir los valores de igualdad, libertad y fraternidad de la Ilustración francesa. Por otra parte, la literatura se concibió como un instrumento social y el escritor obtuvo estatus de profesional. La Comisión Coreográfica. Este proyecto fue impulsado por el gobierno de Nueva Granada después de la independencia en 1850, y su propósito principal era hacer una descripción completa del territorio para dibujar un mapa general de la República, así como un mapa coreográfico de cada provincia. Gracias.